Con 35 minutos, saludamos al economista Andrés Robalino. Él fue el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias de Cuenca hace aproximadamente un año, si no me equivoco, ya me corregirá. Andrés fue nombrado viceministro de Producción e Industrias del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Bienvenido, Andrés. Cuéntenos, ¿qué novedades tienen en ese ministerio cuando Ecuador está pasando por una situación realmente alarmante, terminando un año con cifras récord de la delincuencia, con la eliminación de un grupo etario importante de Ecuador, que ha sido uno de los blancos de toda la delincuencia, los jóvenes de entre 18 y 35 años, que son el grupo más importante, más numeroso de personas que han sido asesinadas, de esas 9,000 víctimas que deja Ecuador. Hay un problema gravísimo de producción, de empleo, de educación, de oportunidades, y es positivo conocer algo sobre lo que se está forjando en este sentido en el gobierno de Daniel Noboa. Bienvenido. Gustavo, ¿cómo está? Un gusto poder conversar con usted a los tiempos, realmente un año, como usted bien indica, que salí de la Cámara ahora desde el sector público, pues tratando de apoyarle al ministro y al gobierno en crear una estructura de competitividad, que es justamente lo que usted inició conversando, aunque obviamente las cifras negativas siempre es lo que más se sale a la palestra pública. Hay muchas cifras positivas en relación al sector productivo, el crecimiento de exportaciones no tradicionales, que ha sido muy importante, un crecimiento también de exportaciones tradicionales como camarón, café, cacao, que han roto récords e inclusive han sobrepasado a las exportaciones de petróleo que tanto dependía el Ecuador en años pasados, pero que ahora ya comenzamos a depender más bien de productos manufacturados, productos con valor agregado y productos que se les está incluyendo innovación tecnológica y transferencia tecnológica como es el camarón. O sea, así como hay obviamente cifras negativas, también hay cifras positivas que hay que comenzarlas a fortalecer, y esa es la clave. ¿Por qué fortalecer? Porque estas cifras dependen mucho del mercado, y le voy a poner el ejemplo, Gustavo, del cacao. El precio del cacao ha sido récord durante el año, y eso obviamente ha generado un aumento de las exportaciones, pero eso no ha significado que hemos sido más eficientes en la producción. Eso, por lo tanto, hay que darle, insisto, una estructura mucho más fortalecida a lo que tiene que ver el sector productivo. Con usted conversamos varias veces del gran problema de competitividad que tiene el Ecuador, y la competitividad es todos los indicadores que pueden generar un aumento en el costo de producción. Usted ya dijo algunos, la inseguridad es una, pero también el tema de salud, educación, la infraestructura vial, aeroportuaria y puertos, etcétera. Entonces, esas limitantes han generado que el costo de producción en el Ecuador sea mucho más alto que en nuestros países vecinos. Además, debemos estar conscientes que al estar en un país dolarizado no podemos devaluar la moneda como lo hace o lo ha hecho Colombia o Perú, y eso hace que el costo de producción no se lo pueda estabilizar con una devaluación, que igual es una estabilidad mentirosa, si se podría llamar así, porque no somos más eficientes, o no podríamos ser más eficientes, sino que se reduce el costo del dinero. Entonces eso hace que seamos menos caros. Pero lo que debemos buscar como Ecuador es ser más competitivos. Y para eso, como usted bien indicó al inicio, se firmó un convenio con la Corporación Andina de Fomento, y a su vez la CAF va a firmar un contrato con el Growth Lab de Harvard, que está liderado por el economista Ricardo Hausmann, el cual nos va a apoyar durante 3 años en organizar, preparar, construir, elaborar una política de desarrollo productivo y de competitividad, que Bien. la vamos a construir conjuntamente con el Cuéntenos un sector poco más sobre privado y el los académico. actores. La CAF, por supuesto que la conocemos. Cuéntenos por una parte qué es lo que aporta la CAF con esto, de qué capital estamos hablando para esta importante inversión. Y por otra parte, qué es el Growth Lab de Harvard, que hasta donde Por supuesto. conocemos es una institución, parte de esta prestigiosa universidad, una de las más prestigiosas del mundo, que apoya iniciativas sobre investigación, políticas de crecimiento económico, desarrollo, etcétera. Exactamente. Bueno, comenzando con la Corporación Andina de Fomento, es la instancia del multilateral que va a realizar los pagos, que son fondos no reembolsables,
que utilizará el país para poder pagar los servicios del Lab de Harvard. Este proyecto, o el proceso de pago se realizará por actividades cada 6 meses con el objetivo de tener avances en la política de desarrollo productivo y competitividad, y la asesoría completa va a ser de 3 años. Entonces, se prevé que la CAF firme el contrato con el Lab de Harvard ahora en estos días, y en enero comencemos ya con los talleres de trabajo para organizar la metodología y comenzar a invitar a los actores que van a ser parte de este proceso. Ahora, el Lab de Harvard es una institución dentro de la Universidad de Harvard que está dirigida por el economista Ricardo Hausmann, que fue decano de la Facultad de Economía de Harvard, el cual desarrolló este instituto para apoyar a los países a construir políticas de desarrollo productivo, de competitividad, que basados en la metodología de Harvard apoyan a crear un sistema de trabajo conjunto, sector público, privado, académico, para poder crecer de manera sostenible. Ese es el objetivo, y obviamente solucionando los problemas que generan una pérdida de competitividad. Recordemos, Gustavo, que el Ecuador durante los últimos 20 años ha estado en los índices de competitividad casi en la parte más baja de esas listas. En Latinoamérica estamos por encima de Venezuela, a veces por encima de Bolivia y de Nicaragua, pero en esencia estamos al final de la lista. Y eso obviamente lo que genera es una pérdida de competitividad y los costos de producción más altos. Bien. ¿Quiénes serán los actores parte de este proceso por la parte ecuatoriana? ¿A quiénes beneficiará? ¿Habrá entrenamiento, habrá becas, habrá formación en esta gran entidad educativa Harvard? ¿O se concentra este programa en la concepción, la creación, la generación de políticas que pueda aplicar Ecuador? Todo lo que usted acaba de decir realmente. El objetivo de la política de competitividad es crear un paraguas que le dé al sector privado una posibilidad de poder crecer, pero de manera sostenible, es decir, mejorando sus niveles de competitividad. Entonces, primero tiene un proceso de gobernabilidad, en donde se van a hacer obviamente trabajos internos dentro del gobierno central con las instituciones que tienen que ver con competitividad, que son todas. Por graficarle lo que va a pasar, lo que buscamos es arreglar la casa para después comenzar a recibir invitados, en este caso el sector privado, el sector académico, para recibir todos los inputs, información, conocimientos y demás. Entonces, el proceso de gobernabilidad es interno, el proceso de institucionalidad es externo. La institucionalidad debe venir del sector privado. ¿Por qué? Porque el objetivo de la política de competitividad es que sea una política de Estado aprobada por decreto ejecutivo, y creando una agencia de competitividad que, adscrita a la Presidencia de la República, se pueda dar seguimiento permanente a los índices de competitividad. Entonces, del momento que comienza la construcción, porque eso es importante, Gustavo, creo que todos aprendimos que el proceso de socialización que nos pusieron como el sistema de trabajo hace algunos años, lo que era es presentarnos lo que ya estaba decidido y aprobado, y únicamente nosotros podíamos leerlo y nada más. Aquí se va a hacer justamente todo lo contrario, se va a construir desde el inicio con el sector privado y el sector académico, que son los dolientes de competitividad, y con ellos vamos a preparar y armar esta política de competitividad en beneficio de que estos sectores puedan, primero, trabajar conjuntamente, y segundo, pueda generarse empleo y todo lo que significa después del empleo. Entonces, la institucionalidad la crea el sector privado, no el sector público, porque el sector público es cambiante. En el máximo se quedarán 8 años con una reelección, pero el sector privado, el sector académico, son las instituciones que están 10, 20, 50, 100 años, y son los que deben darle institucionalidad, es decir, deben apoderarse de la política de competitividad que construyeron, y que, sin importar el gobierno que venga, sin importar tampoco el cambio de autoridades locales, alcaldes, prefectos, pueda darse un camino pragmático y técnico a lo que significa la competitividad. Excelente iniciativa, Andrés, pero nace siempre el pero. Las preguntas que surgen por la forma en que se va desarrollando el Ecuador, usualmente sin interconexiones adecuadas entre un gobierno saliente y un gobierno entrante, es decir, sin políticas de largo plazo, y es más, algo mucho más grave, con planes nacionales de desarrollo que no abarcan umbrales de más allá de un par de años. Es decir, si bien hay un plan nacional de desarrollo que habla sobre hacia dónde debería caminar el país, se lo hace de una manera cortoplacista, sin seguimiento además de gobierno a gobierno, y evidencia una falta de planificación estratégica.
¿Ha cambiado esto en el gobierno de Daniel Noboa? El último cambio de matriz productiva que está relacionado con esto, que recordamos, se dio por allá en el año 2008, 2009, no lo recuerdo exactamente, pero por allí, en el gobierno de Rafael Correa, cuando se planteó una nueva matriz productiva que de hecho nunca fue aplicada. Bueno, y realmente mejor que no fue aplicado. No sé si usted recuerda, Gustavo, lo digo porque yo estaba en la Cámara en ese momento. Cuando llegó el análisis de la matriz productiva a Cuenca, le caracterizaron o le pusieron en una matriz entre deporte y cultura, que no digo que esté mal. Por supuesto, hay que incentivar el deporte, que nuestros deportistas cuencanos han sido, en muchos de los casos, los que han sacado pecho por el país en las competiciones internacionales, y la cultura, digamos que igual, aunque obviamente siempre se necesita mejorarla, pero el Cuenca es mucho más, o hay muchas otras actividades más que deporte y cultura, que en esa agenda productiva del gobierno del 2008 al 2007 al 2017 se le impuso a Cuenca, y mejor que no se implementó, porque Cuenca es industria, Cuenca es manufactura, y lo ha sido así los últimos 60, 70, 80 años, y hay que impulsar eso mejorando, generando valor agregado, la formación dual y otras actividades más. Entonces, en este caso, lo que queremos es justamente ir en contra de lo que hemos estado acostumbrados, es darle primero una política de Estado que traspase los periodos gubernamentales, que sea una política de largo plazo y que sea una política activa, es decir, una política de competitividad no puede quedarse en el año en que se creó, sino debe desarrollarse en base, o debe evolucionar en base a las necesidades. Y eso es el trabajo en donde la institucionalidad, como le dije antes, la impone el sector privado, que debe adueñarse de la política que construyó, porque le vamos a dar esa posibilidad al sector privado de construir, que no salga desde un escritorio del sector público como hemos estado acostumbrados, sino que salga de un trabajo conjunto, sector público, privado, académico, para que esa política traspase los periodos gubernamentales y finalmente pero tengamos justamente en sostenibilidad. esto, el fondo de la pregunta va, Andrés, de si se está trabajando o se ha trabajado en gobierno en esta planificación estratégica. Las políticas surgen justamente hasta donde entendemos primero de una posición filosófica, política, incluso de hacia dónde se quiere llevar al país. ¿Existe definiciones claras en esto, una planificación estratégica del país, digamos? Hablando todavía de Sí, cortos por plazos supuesto. para 10, para 15, quizá para 20 o 30 años. Por supuesto, el trabajo que hemos estado realizando este último año en el ministerio es permanente con el sector privado. Con los gremios se están desarrollando, por ejemplo, proyectos de incentivo a la formalidad, trabajando con ejemplos que lo vemos en otros países. Estamos trabajando también en la mejora de la data. La data es sumamente necesaria para mejorar la competitividad, y las propuestas están viniendo desde el sector privado para implementarlas en el sector público, cambiar acuerdos ministeriales, cambiar conceptos de desarrollo. Entonces, obviamente el trabajo de la política de competitividad, que es de 3 años, es un proceso que la metodología la tiene muy clara el Robert Lab de Harvard, pero paralelamente estamos trabajando con el sector privado para desarrollar mejoras en las actividades productivas, mejoras o soluciones en los procesos productivos, y, por supuesto, habrá que, y una de las partes esenciales de la política de competitividad es hacer, por así decirlo, un barrido de temas relacionados a efectos negativos en la competitividad. Ejemplo es la tramitología y la burocracia, o la centralización que se tiene desde ciudades que están fuera de Quito. Ese tipo de procesos son los que van a entrar dentro del análisis de cómo se pueden solventarlos, pero por supuesto que el trabajo tiene que ser público, privado o académico. No podemos solucionar todo desde el sector público, porque en esencia, al no ser los dolientes, no podemos dar soluciones a algo que no sentimos, que no estamos siendo afectados. El sector privado, el sector académico, al ser afectados por una política o falta de política de competitividad, son los que deben generar esas propuestas y comenzarlas a transformar en normativas, en resoluciones, en ordenanzas. Quedémonos claros que aquí los GATS municipales y los gobiernos provinciales son claves en el desarrollo de la competitividad. Debemos buscar que la metodología de Harvard sea implementada de manera pragmática, no ideológica, y voy a utilizar y voy a sacar el ejemplo también de algo que usted indicó, las becas. Una de las actividades, uno de los pasos fundamentales dentro del roadmap de Harvard y su metodología es que se van a capacitar al sector público, privado y académico en metodología Harvard,
para que todos hablemos del mismo idioma y no incluyamos posiciones ideológicas a una visión muy clara de que hay que generar empleo formal, de que hay que reducir la informalidad, de que hay que reducir los trámites y burocracia, de que hay que digitalizar los procesos y muchas otras cosas. Estamos hablando entonces de tratar de encontrar esta conexión, esta operativización de las cosas, juntando las actividades por una parte, los emprendedores, la empresa, los inversionistas en el país, por otra parte, el Estado entendido no solamente como gobierno central, también como gobiernos locales y, por supuesto, la academia. Hay en esto, sin embargo, en lo que le corresponde al Estado y particularmente aquí al gobierno central, temas que tienen una incidencia muy directa con la competitividad, que afecta, y usted es una de las personas que más conoce sobre este tema, de qué manera y en qué medida afecta a la competitividad aquí en el austroecuatoriano. Estamos hablando de la vialidad, de la movilidad en general, de las rutas aéreas. Estos son temas que sustancialmente tiene que resolverlo el Estado central. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo ve la situación desde allá, desde Quito, cuando aquí todavía existe mucha inconformidad con la situación en la que estamos viviendo? Pues basta hacer un recorrido a cualquier parte de la provincia y comprobarlo. Completamente. La política de competitividad y uno de los objetivos de esta es la territorialidad de los procesos. Es decir, no podemos pasar o no podemos concluir que las carreteras están o los aeropuertos tienen un nivel de infraestructura correcta cuando solamente lo vemos desde Quito o desde Guayaquil. Va a haber un insumo de territorialidad que se utilice para analizar cada uno de los territorios. Por eso los gremios territoriales, los gremios de otras ciudades que no sean Quito y Guayaquil, son parte fundamental del desarrollo de la política de competitividad, porque ellos son los que nos van a trasladar esa información que posiblemente, seguramente, en el gobierno central no conocemos. Yo tengo la suerte de ser cuencano, conozco muy bien las situaciones del manejo de la competitividad en el Cantón Cuenca, por ejemplo, que no ha tenido un desarrollo de un parque industrial en muchísimos años, en muchísimas décadas, que hay una zona decretada industrial al frente del parque industrial, que ya van 3 alcaldías que no toman decisiones en qué hacer con esa zona, y hay muchas empresas que requieren formas o terrenos en donde crecer. Ese tipo de situaciones son las que se van a conversar dentro de la política de competitividad para conjuntamente con los GAD municipales se puedan adherir a un objetivo de país, no un objetivo político, no un objetivo electoral, sino un objetivo de país. Esta es justamente la idea de la política de competitividad, y para eso se tiene que desarrollar, levantar información, saber justamente lo que se tiene que desarrollar en las diferentes ciudades. En el caso de Cuenca, el tema de infraestructura vial es importantísimo, y ahí sí comenzar a trabajar. Pero yo no creo que la solución está únicamente en el gobierno nacional, Gustavo. Yo creo que de una vez por todas el Azuay debe comenzar a pensar de que la única forma de mantener las carreteras como suceden aquí en el norte del país es con concesiones, y penosamente han habido creo que en eso se ha ganado mucho en los últimos tiempos. Hay un alto grado de conciencia de que tiene que ser así, no hay otra forma. Entonces ahí lo que se debe hacer, Gustavo, es darle estabilidad al inversionista nacional o extranjero para que pueda realmente tomar la decisión de concesionar una vía en cualquier parte del país. Porque aquí viene el problema. ¿Por qué no ha llegado inversión? Porque justamente, como usted lo dijo, no hemos tenido políticas de largo plazo. Una inversión de una concesión vial, de una vía Cuenca-Guayaquil, es una concesión que debería estar para 50 años. Pero si hay continuos cambios de reglas de juego cada 2 años, obviamente a ningún inversionista extranjero se le da esa opción de poder. Es muy poco el tiempo que tenemos para hablar un tema tan extenso y con tantas aristas. Andrés, hablemos del tema educativo. Le escuchamos a usted hablar sobre este mismo proyecto con Harvard, y allí usted tocaba un tema que puede resultar muy polémico, el hecho de que existiría supuestamente un exceso de profesionales en Ecuador en áreas sociales y un defecto, un déficit de profesionales en áreas productivas o científicas. Este es un tema que está justamente en debate en estos días aquí en la Universidad de Cuenca. El día lunes, a propósito, se elegirá un nuevo rector o se ratificará
a la rectora que está también aspirando a continuar. Y uno de los temas es, sí, la desocupación de un alto número de profesionales que se gradúan en las distintas carreras, en general, tanto carreras científicas como carreras sociales, que no pueden lograr un trabajo y van a engrosar las filas de la subocupación, que es lo que predomina en el país. ¿Qué reflexiones existen sobre este tema que reitero, por supuesto, siempre generará polémica? Dos temas importantes ahí. Primero, debemos estar conscientes que la empresa, y eso creo que pasa en cualquier sector, en el de medios es igual. Cuando usted contrata a alguien, lo primero que ve en el CV es de experiencia para poderle contratar. Entonces, cuando el potencial empleado no tiene experiencia, comienza a trasladarse. Y eso es lo que da la universidad. Si es que la universidad no da experiencia para poder desarrollarse en su actividad profesional, obviamente no va a ser contratado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer o qué tienen que hacer las universidades? Es adaptarse a las necesidades del sector productivo. ¿Qué quiere decir? Que deben crear carreras aplicables, es decir, que se apliquen en la realidad, no que se apliquen en una filosofía, sino en la realidad. El sector productivo de Cuenca necesita químicos, necesita ingenieros o técnicos en alimentos, necesita productores o desarrolladores de nuevos sistemas de producción en el sector metalmecánico, en el sector cerámico, en el sector neumáticos. Y si es que la academia no da esos profesionales o esos técnicos, obviamente las empresas no van a absorber los estudiantes que se gradúan de las universidades, porque en pocas palabras no les sirven para su actividad productiva. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer las universidades? Primero, levantar información de qué es lo que necesitan las empresas para que sus estudiantes se adapten a esa necesidad laboral. Es decir, que la oferta académica se cruce con la demanda laboral. En ese punto de cruce es el mundo perfecto de la empleabilidad. Pero el Ecuador está muy lejos de eso. El 65% de los estudiantes de las universidades terminan en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad. Eso es culpa del sector productivo, obviamente, que no se ha acercado a las universidades, pero también de las universidades que no se han acercado al sector productivo. Y recordemos que Cuenca es una de las pocas ciudades que el sector productivo y la academia se sientan en una mesa. Entonces tienen que comenzar a conversar qué tipo de carreras en el futuro se necesitan para que las empresas puedan ser más productivas, más competitivas y generar más empleo. Entonces, ahí está la clave. La formación dual es una solución, Gustavo. Yo le he dicho varias veces en las entrevistas que la formación dual es un sistema en donde se genera una carrera en base a la demanda laboral y los chicos o chicas graduadas terminan trabajando en las actividades como donde se ya dice, tienen Cuenca ha una sido experiencia. pionera en esto, sobre todo en estos trabajos conjuntos con fundaciones alemanas. Exactamente, pero en Cuenca, por ejemplo, se perdió. Justamente la Universidad de Cuenca en algún momento decidió sacarle al gremio, que fue el fundador de la formación dual, sacarle del directorio y después la formación dual se transformó en una carrera técnica, Perdone, pero no dual. ¿de qué Entonces, directorio se le sacó al gremio? ¿A qué no se refiere? recuerdo. Se llamaba el proyecto La Veruja Academy, que era el sistema que creó la Cámara de Industrias, Uh-huh. Producción y Empleo de Cuenca En en el conjunción año con la Universidad de Cuenca. 2006 más o menos, en coordinación con la Universidad de Cuenca y con el rector de la época, y Uh-huh. luego, años después, se le retiró a la CAPIA, Cámara de la Pequeña Industria, y a la CIPEM, se le retiró del directorio y terminó siendo un directorio manejado por la universidad. Ahí se perdió la dualidad y después, obviamente, se venía a la Cámara cuando yo todavía estaba a solicitar que les apoyemos con empresas para que hagan prácticas preprofesionales los estudiantes. Yo les decía, yo no puedo hacer eso en ese momento porque yo no sé cómo se está manejando el pensum de la carrera. Entonces, ahí es donde se pierde. Se cree, penosamente se cree que son autónomos cuando el trabajo conjunto es la mejor solución para los problemas. Y eso es donde va la política de competitividad. Sería una locura crear una política de competitividad sin tenerles sentados en la mesa trabajando conjuntamente a dos actores claves que deben ser parte del desarrollo de la competitividad, no de la socialización, sino de la construcción de la política. Bien, otro tema que también es importante tocar con usted, una vez que está siendo parte del gobierno nacional, hay un grave problema aquí en la ciudad de Cuenca de que no hay portavoces en ocasiones por políticas gubernamentales que no permiten hablar a actores locales. Por otra parte también a veces por ausencias. Aquí, por ejemplo, no sabemos qué persona dirige el sector de la minería y como medio de comunicación jamás
en los últimos años hemos podido entrevistar a un funcionario en estos temas. Y permítame preguntarle también en el ministerio en el cual usted está colaborando, Ministerio de la Producción, ¿quién representa a este ministerio aquí en la ciudad de Cuenca? Pues no se observa en generar una interacción, en generación de proyectos y apoyos al sector de la Zonal 6. Completamente de acuerdo, Gustavo, y justamente uno de los objetivos que tenemos casa adentro, por eso yo le saqué el ejemplo de que tenemos que ordenar primero la casa para recibir invitados. Uno de los objetivos que tenemos es reorganizar las zonales, y no reorganizarlas con cambios, sino con mejores estructuras. ¿Y a qué me refiero? Yo no le puedo pedir a una zonal que ejecute un proyecto si es que no sabe o no trabajó o no fue parte del desarrollo de ese proyecto. Y justamente esa es la idea, hacerles parte para que se sientan dueños del proyecto y puedan trasladarlo a sus diferentes zonales de la mejor manera posible, porque son los que saben qué es lo que requieren sus diferentes territorios. Hay que hacerles partes a los zonales de los procesos de decisión, del desarrollo de proyectos, de la participación en la política de competitividad, es decir, que sean parte del equipo de trabajo y no solamente, y perdón que utilice estas palabras, y que los zonales no solamente sean los que ayudan a la autoridad de visita a armar una agenda, porque para eso no se necesitaría el equipo que se requiere en las zonales. La estructura viene, o el cambio de competitividad viene desde adentro, y ese es el objetivo que tenemos justamente, de armar una estructura orgánico, funcional, fuerte, para que también sean los voceros de las situaciones territoriales y los voceros que representen al ministerio. Entonces, ese trabajo también es parte de este desarrollo de la competitividad y, por supuesto, estamos conscientes de la situación que tienen los zonales y que queremos solucionarla en el menor tiempo posible. Andrés, finalizamos con una pregunta relacionada con el sector educativo. Le hablaba sobre la coyuntura de elecciones el próximo lunes en la Universidad de Cuenca, que pueden ser también etapas, sea con reelección o con el nombramiento de un nuevo rector en la Universidad de Cuenca, de una reflexión de los cambios que tienen que hacerse en la educación, pues siempre se puede mejorar. Hablemos de este tema de las ciencias sociales. Usted en las declaraciones que aludía señalaba que, si no me equivoco, un 75% de las escuelas en las universidades, que son parte de las distintas facultades, están dedicadas al área social, y esto lo veía como una sobrecarga social en detrimento de el área tecnológica, de las carreras de ingeniería. Pero también debemos tener en mente que la propia Universidad Harvard, con la cual se aspira a trabajar ahora, o MIT, quizá la universidad más importante en temas tecnológicos del mundo, exigen en su currículum a sus estudiantes un 30% de carga de ciencias sociales. Completamente de acuerdo. La carga de ciencias sociales es importantísima. Es justamente ese acercamiento a la sociedad y ese conocimiento de la sociedad que es clave en cualquier carrera, como son ahora estas actividades de prácticas o de necesidades reales que se tienen, como es el trabajo en equipo, el liderazgo y demás otros materias que están incluidas en los pensum. Son sumamente importantes, pero el grave problema es que si seguimos graduando, perdón que tome la palabra, de mi carrera, de mi profesional, actividad profesional, Usted es si economista. seguimos graduando economistas, obviamente no vamos a desarrollar tecnología en el país. Necesitamos técnicos especializados en las diferentes áreas. Los países que han basado su desarrollo económico en tecnología, Corea, la misma China, Singapur, Japón, están más del 85% de carreras son hacia las actividades tecnológicas y de ingeniería. Si es que seguimos graduando únicamente, o en su gran mayoría, 75% estudiantes en actividades o en áreas sociales, vamos a tener un 65% de empleabilidad dirigida al subempleo, a la informalidad o a la ilegalidad. Bien. Entonces debemos cambiar, no esperemos que haciendo lo mismo vamos a cambiar. Entonces demos el salto y las universidades deben ser pragmáticas, no tener ideologías. Las ideologías se desarrollan de manera natural. La universidad no puede ser ideológica porque debe enseñar, es como un árbitro de un partido de fútbol, no puede guiar a alguien a tomar decisiones de un equipo único. Entonces debe ser pragmática, debe ser técnica, con mucha data y atada a la aplicabilidad. Si yo desarrollo tecnología, desarrollo para aplicarla en un sector productivo, pero no puedo crear un cohete a la luna cuando el Ecuador no está haciendo cohetes a la luna. Entonces ahí es donde la aplicabilidad del trabajo
sector público, perdón, sector privado y académico es clave. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto, Gustavo. Esperemos en la próxima tener noticias suyas sobre esa mejora, esa mayor presencia del Ministerio de Producción e Industrias aquí en la Zonal 6 en la ciudad de Cuenca. Han escuchado al economista Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industrias, Comercio Exterior e Inversiones en el gobierno de Daniel Noboa.